Fue asesinado luego de un ataque directo en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. David Cohen, un abogado muy conocido que trabajaba para artistas, para empresarios en temas muy controversiales, bueno, como la mayoría de los abogados, como el conflicto en la cooperativa del Cruz Azul, donde había defendido a Guillermo Billy Alves. Sí, muy controversial. El abogado David Cohen Sacal, llevó muchos casos complejos de personajes, como dijimos, controvertidos. En el caso de Cruz Azul estuvo acusado de trabajar incluso simultáneamente para las dos partes en conflicto. También defendió a un grupo de personas presuntamente defraudadas por casineros y en demandas de peajes de carreteras de un fuerte impacto mediático, además de artistas, gente del mundo del espectáculo. Fue herido el día de ayer, se lo había dado por muerto, horas después se dijo que no, que había sobrevivido, pero hoy finalmente falleció David Cohen. Bueno, y el asesino del abogado fue un joven de 18 años que alcanzó a ser detenido a 200 metros del lugar de la agresión. Cohen se dice era un abogado muy cercano al presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, a Rafael Guerra. Es el momento en que el abogado David Cohen era atendido por los servicios de emergencia luego de recibir un balazo en la cabeza. Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento del abogado, quien fue víctima de un ataque afuera de las instalaciones de la Ciudad Judicial en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en las inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard. Un joven de 18 años, identificado como Héctor Hernández, se aproximó a él y le disparó a corta distancia. Cohen era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados, especializado en litigio civil, mercantil y corporativo, que había representado a Guillermo Billy Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa Cruz Azul, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto aproximado de 114 millones de pesos. Otro de sus clientes fue David Peñalosa, exdirector de la promotora y operadora de infraestructuras, que cuenta con al menos 19 concesiones federales para operar carreteras y diversos proyectos de desarrollo. Además, representó al actor Sebastián Rulli en una demanda por uso indebido de imagen y al futbolista Salvador Carmona en su disputa contra la Federación Mexicana de Fútbol por dopaje, entre otras personalidades. El abogado era identificado como cercano al presidente del Tribunal de Justicia, Rafael Guerra, y a la jueza civil María Magdalena Malpica, con quien consumó casos exitosos. El día del ataque, aunque el agresor intentó huir, un elemento de la policía de investigación que transitaba por el lugar se percató de lo sucedido y arremetió contra el joven delincuente, que resultó lesionado por un balazo en un brazo. En las últimas horas ha trascendido que el detenido, Héctor Hernández, iba a cobrar 30,000 pesos por asesinar al abogado y que tenía un cómplice. Al joven le habían asegurado que le pagarían luego de cometer el crimen y su cómplice habría sido quien le dio el arma con la que cometió el asesinato. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo que está desarrollando una investigación sobre la responsabilidad intelectual del homicidio. El crimen de Cohen no solo deja a una familia en duelo y un despacho en silencio, sino también una red de figuras públicas que hoy lamentan la pérdida de un abogado que se movía entre los tribunales y los reflectores. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Hay muchas formas de ejercer el derecho. Puede ser un abogado con temas muy controversiales, puede ser un abogado que le gusten los medios, otros que no le gusten los medios. No importa, es un crimen brutal. Es un crimen brutal realizado en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es un crimen brutal cometido en plena Ciudad de México, donde, como en el resto del país, la vida no vale nada. Contratar un sicario por 30,000 pesos para que le quite la vida a alguien es lo más sencillo del mundo. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Lo platicábamos hace unos días con Ciro Gómez Leiva sobre su atentado, mucho más sofisticado que este, pero es lo mismo.
Alguien va, contrata a un personaje para que asesine a alguien, le paga unos pesos y la vida en México no vale nada. Es un ejemplo más de esa violencia que se tiene que acabar. Ese es el verdadero tema, acabar con la violencia. Mientras estos casos queden impunes en términos de autorías intelectuales, este y muchos otros, siempre va a haber algún sicario que por 10, 20, 30, 50 mil pesos va a estar dispuesto a matar a alguien. Es una tristeza, ¿no, Jorge? Y ahora sí esperemos, bueno, se inició este asesinato enfrente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que llegue la justicia a los familiares del abogado Cohen. Es una tristeza esto que está sucediendo. Y como dice Jorge, es impresionante que por 30,000 pesos puedan acabar con la vida de alguien y que un chavo como este, el asesino, de 18 años, pierda prácticamente toda su vida ya. Ahora esperemos que se le sentencie, pero pierda su vida de esta manera. Es una tristeza lo que estamos viviendo. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está lo que vale la vida, Jorge? Vamos a otro tema. Sigue la emergencia por las inundaciones. Mientras tanto, el ejército mexicano sigue implementando el plan DN3 con el que ha movilizado casi 8,000 elementos para atender la emergencia. Bueno, y la gente sigue clamando por apoyo y ayuda. Son muchas las zonas que están bajo el agua, sobre todo en Puebla, en todo Veracruz. Ahí está el lodo absolutamente en todas las casas, al tiempo que decenas de comunidades están prácticamente incomunicadas. La tragedia por las inundaciones en varias comunidades continúa. Decenas de familias en Poza Rica, Veracruz, perdieron lo que tenían debido al desborde del río Cazones. Las calles siguen sin energía eléctrica. No hay agua, no hay ayuda. Que no hemos tenido ningún apoyo. No podemos sacar ni lodo, no tenemos agua. Es una tristeza, la verdad. ¿El gobierno nada? Nada, no ha dado nada el gobierno. Los pobladores denuncian que la ayuda no ha llegado a las comunidades que hasta este martes carecen de todo. El gobierno no hizo nada para apoyar ni difundir la noticia de que venía la inundación. Nos agarró pues todos dormidos. El gobierno no apoya nada. No hacen nada. Son los habitantes de las zonas aledañas quienes ante la falta de acciones se unen para ayudar a sus hermanos afectados. Pues es un desastre que no esperábamos, pero pues tenemos que apoyar a nuestros hermanos. Comida, lo que podemos traer, víveres, porque nosotros somos los que nos vamos a levantar el pueblo. En medio de la devastación, los damnificados por las inundaciones en el norte de Veracruz enfrentan riesgos para su salud. Usan agua contaminada para limpiar escombros y cubrir necesidades básicas. No tienen alternativa. Las calles permanecen encharcadas y desprenden malos olores que alertan sobre el peligro de las infecciones o mosquitos transmisores de dengue. Pero no se va el agua a ningún lado, está estancada, ya empieza a oler feo y pues las enfermedades ya nos pican los pies. En Hidalgo, las carreteras siguen bloqueadas debido a la caída de puentes y cerros que sepultaron casas y desaparecieron comunidades enteras como el Madó en Tenango de Doria. 80% de las comunidades en Tenango de Doria, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec no tienen luz ni agua. En la Sierra Norte de Puebla, los municipios de Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec permanecen incomunicados debido a las afectaciones. Ante la magnitud de los deslaves, se tuvo que abrir parte del cerro para buscar un paso que permita el tránsito seguro de camiones. En Querétaro, la prioridad es la infraestructura en caminos y carreteras. Se estima que 272 kilómetros de caminos rurales quedaron afectados por las lluvias. El censo inicial fue de 540 casas dañadas. En cuanto a la aplicación del plan DN3, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene una fuerza de casi 8,000 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con el apoyo de aeronaves y maquinaria pesada para auxiliar a las familias afectadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y la pregunta tiene que seguir siendo la misma. ¿Dónde están los responsables? ¿Quién va a definir quiénes son responsables de algo? Hoy la presidenta dice que no todos los gobernadores que actuaron correctamente. No es verdad. Vamos a poner ejemplos muy concretos. Rocío Nale, el viernes pasado, cuando ya estaba todo inundado, la tormenta había comenzado desde el jueves, minimizó lo sucedido en Poza Rica.
dijo que solo había subido el nivel del río y que ya se estaba retirando. Esa fue la respuesta de la gobernadora, que además no se paró en los lugares donde estaba ocurriendo la tragedia ese mismo día, viernes o sábado, Viviana. Bueno, y el alcalde Fernando Remes y la gobernadora Rocío Nale sabían que esa zona era de alto riesgo y por eso le destinaron recursos para construir una barda para poder controlar el peligro de las inundaciones. Recibieron el dinero, pero ¿sabe qué pasó? La barda de control nunca se construyó. ¿Dónde está el dinero? Ahí el mismo alcalde lo reconoció. También sabían que habría lluvias torrenciales desde el 6 de octubre. El día 9 de octubre, durante todo el día, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de las lluvias torrenciales con un comunicado. Vea usted, tenemos el comunicado, este es el comunicado. Se prevén lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán, Querétaro, en todos estos estados donde finalmente hubo lluvias torrenciales. Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, fueron todos los estados afectados. Tenían el aviso. El mismo día 9 hubo otra advertencia de que podía ser muy peligroso para la población del Servicio Meteorológico Nacional. No le avisaron a la gente, no tomaron medidas preventivas como cosas muy sencillas, sabiendo que esa era una zona de alto riesgo, llevarlas a albergues. El gobierno federal, por otra parte, ha reducido drásticamente también los recursos para atender este tipo de catástrofes. En el gobierno de Calderón se dedicaban 50,000 millones de pesos a atender este tipo de inundaciones, de este tipo de problemas. En el de Peña se redujo a 45,000 millones. López Obrador, con el tema de que había corrupción y había mucha burocracia, lo redujo a 20,000 millones. Y este año apenas se presupuestaron 16,000 millones de pesos para este tipo de tragedias, de inundaciones, este tipo de temas. Bueno, es una reducción enorme, sobre todo si estamos hablando de que el presupuesto en el 2006 era casi de 4 veces más a lo que se tiene destinado ahora y además de todo contando la inflación. Y el gobierno sigue insistiendo en que el Fonden, que atendía estas catástrofes, ahí en ese Fonden había corrupción y era muy burocrático. Nadie ha sido acusado ni procesado por esa corrupción que desde la época de López Obrador desapareció. El Fonden era indispensable para atender este tipo de tragedias. ¿Se quedó el gobierno con esos recursos? Sí, se quedó el gobierno con el dinero que había del Fonden y que era un fideicomiso importante. Y ahora hay mucho mayor burocratismo, como se demostró en cada una de las tragedias naturales que hemos visto en estos últimos años. Y la gente siempre acaba sufriendo y muchas veces se siguen inundando los mismos lugares, Jorge. Sí, y los responsables, esa es la pregunta. Volvemos a la pregunta original. ¿Quiénes son los responsables? Hoy se dijo que todos los gobernadores actuaron bien y desde el primer momento y que se alertó a la población por redes sociales. Mire, algunos pocos, como Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, lo hicieron. Otros no hicieron, como vimos en el caso de Rocío Nale, absolutamente nada. Y además le dejo la pregunta. ¿Usted cree que en comunidades populares como estas del Álamo, de Poza Rica, los que sufrieron en Hidalgo, los que sufrieron los mayores daños, se les puede comunicar por redes sociales? ¿Usted cree que esa gente va a estar checando redes sociales a ver si se tiene que ir o no? Para eso están los sistemas de protección civil, para ir a avisarle a la gente, recogerla, llevarla a refugios. Eso se hacía antes. Se hacía incluso en zonas residenciales, como los últimos huracanes que hubo en Cancún. Ahora, eso es otro tema olvidado, Viviana. Bueno, Jorge, sería tan sencillo como agarrar a personal del Estado, a personal de los municipios con megáfonos a salir a decir a la gente: se está intensificando la lluvia, por favor, tomen sus precauciones, salgan de sus hogares, tomen sus artículos de valor y rescaten lo mínimo que tienen. Bueno, ni eso se pudo hacer. Vamos a otro tema, otro escándalo. El director de aduanas, Rafael Marín Mollinedo, declaró en comisiones del Congreso que 30 agentes aduanales controlaban el tráfico de combustible ilegal que llegaba al país y también que había varias factureras que trabajaban con ellos.
menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país, para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos. El agente aduanal, en aras de colaborar con la autoridad y de buscar que haya un mejor y mayor cumplimiento de la norma y de la ley, lo que buscó fue obstaculizar y colapsar las aduanas. ¿Qué quiere decir? Que cuando estábamos en el operativo nos dimos cuenta que muchas de estas mercancías venían con 40 pesos de pago de impuestos temporales, prácticamente no hacía nada, cuando de simple vista es ilógico. Ahorita en lo que va de la administración se han cancelado más de 45 agentes aduanales. Y aparte de esos 45 quedan aproximadamente menos de 805. Bueno, esa es en la comparecencia de Marín Mollinedo. Este hombre, Tonatiuh, es uno de sus principales operadores y está bien, yo estoy de acuerdo. La pregunta es qué hay por arriba y qué hay por debajo de esos 30 agentes aduanales, porque aquí estamos hablando de la exportación, vamos a llamarla así, el envío a Estados Unidos de crudo para que allí se refinara y se volviera a ingresar a México, y llegaba en trenes, en barcos, por todo tipo de mecanismos cruzaban hacia nuestro país. Pero después esos millones de litros tenían que ser comercializados, tenían que ser distribuidos, tenía que recogerse el dinero, se tenía que lavar ese dinero, sean los 600.000 millones de pesos que dijo la Procuradora Fiscal o los 180.000 millones de pesos al año, como dijo la Secretaría de Energía, es una cantidad enorme. Se dijo también en esta comparecencia que el tráfico de combustible ilegal está detenido definitivamente. ¿Es verdad? ¿Usted cree que esté detenido definitivamente? Vamos a ver qué nos dice la historia. Bueno, y vamos a otro tema que seguramente tiene preocupados a más de uno. Bueno, a 50. En Estados Unidos, la agencia de Reuters informó que el gobierno de ese país, de Estados Unidos, le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios mexicanos por sus presuntas relaciones con el crimen organizado. A ver qué resulta esto. Al mismo tiempo, el Homeland Security informó que los cárteles mexicanos, no dio más detalles, estarían dispuestos a pagar hasta $50,000 por cada agente del ICE que fuera asesinado. En ninguno de los dos casos, ni en el retiro de las visas, ni en este caso de las presuntas amenazas a los agentes del ICE, se ha confirmado la información o se dieron más detalles por parte del gobierno estadounidense. Bueno, y en otro lugar donde está todo muy complicado es en San Lázaro. Se está debatiendo en este momento la reforma a la ley de amparo con algunos cambios menores respecto a lo que se aprobó en el Senado, a donde tendrá que regresar la reforma. El transitorio que la hacía retroactiva se cambió, dicen los legisladores de Morena, que para matizarlo, pero la verdad es que no se ha retirado este tema retroactivo. ¿Y qué cree? Va completamente contra cualquier ley. Las leyes no son retroactivas. Con protestas, reclamos y acusaciones, diputados de Morena, PT y Partido Verde impusieron su mayoría. Avalaron en lo general la reforma a la ley de amparo que limitará a los ciudadanos el derecho a la protección de la justicia frente a los abusos del poder. Votaremos en contra de la defecio que significa la criminal reforma a la ley de amparo. Es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de Derecho y libertades, esas que tanto odia ahora el poder. Esta reforma fortalece la seguridad jurídica. Nadie quiere un país en el que los proyectos nacionales puedan ser detenidos indefinidamente. Esta reforma no busca mejorar la justicia, busca controlarla. Quieren que el gobierno pueda expropiar, clausurar, congelar, perseguir sin que un juez pueda detenerlos. Quieren un país donde el poder haga lo que quiera y el ciudadano solo pueda mirar cómo lo aplastan. Y es que la reforma propuesta por el gobierno limita las suspensiones de amparo, el interés legítimo para solicitarlo e incluso pasa por alto la presunción de inocencia. Lo que están haciendo hoy es dejar en el desamparo a millones de mexicanas y mexicanos que no tienen manera de presionar a un juez y que no tienen manera de pagar un abogado. Que les quede claro,
el gobierno no tiene derechos, el gobierno tiene obligaciones, son los ciudadanos los que tienen derechos. El interés legítimo no puede ser subordinado a un supuesto interés público. Y eso mismo había alertado a Morena su diputada y exministra Olga Sánchez Cordero. La definición que ahora se propone de interés legítimo, individual o colectivo, condicionado a demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto, restringe, en mi opinión, el acceso a la justicia constitucional. Pero no le han hecho caso. Los diputados discuten más de 300 reservas que buscan cambios al dictamen. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la reforma regresará al Senado y va a ser aprobada. ¿Por qué? Porque esa es la decisión, es una decisión política. En otro debate que se dio el día de hoy, también a otra reforma muy controvertida, la reforma a la ley aduanal, en el Senado, la panista Lili Telles presentó ante el Pleno un video con presuntas pruebas de corrupción del coordinador de Morena, Adán Augusto López. Sin embargo, cuando estaba por presentar el video, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, interrumpió la transmisión. Dijo que no se apegaba al tema. Lo cierto es que la 4T no quiere que se hable de los nexos con el crimen y la inocultable corrupción que está asociada al coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara Alta. Si tiene diciendo pruebas, lo que esta han no hecho. es la instancia. Bueno, aquí están varios videos. Aquí. Yo solo estaba presentando uno. Que quede claro que lo censura Morena sin derecho, porque yo soy senadora y tengo derecho a abordar el tema como yo quiera y ustedes no lo pueden calificar. Aquí está el resto de las pruebas y se las voy a dar a unos medios de comunicación en este momento para que las presenten. Muy bien, aquí nada más le informo que la que dirige el debate soy yo y que por tanto si usted tiene alguna prueba la tiene que presentar en la instancia adecuada. Estamos no voy a ir a presentar la discusión pruebas del dictamen. Yo tengo derecho como sobre senadora la ley de aduana a presentar una moción de ilustración. Ustedes la están censurando sin derecho solo porque ahí hay pruebas nuevas de la corrupción de Adán Augusto López. Eso tiene que quedar claro en el Senado, que me están censurando porque estoy presentando pruebas de la corrupción de Adán Augusto López. No la voy a llevar a la Fiscalía, que depende de ustedes mismos. Lo que quiero es que lo vean los mexicanos en mi tiempo y en mi derecho. Tramposos. Se lo paso a los medios de comunicación. Bueno, y sigue la tensión en Gaza, pese al alto al fuego. Se reportan enfrentamientos entre integrantes de Hamás. Por otra parte, el compromiso de Israel para abrir las fronteras y que fluya la ayuda humanitaria se sigue postergando en algunas regiones. Hamás difundió un video donde muestra cómo asesinó a 8 hombres en la ciudad de Gaza. Los acusó de colaborar con Israel. Los obligó a arrodillarse antes de dispararles por la espalda. Esto ocurre mientras integrantes de Hamás realizan recorridos en calles y mercados, aprovechando el alto al fuego impulsado por Estados Unidos y que puso fin a 2 años de conflicto. Además, reportan enfrentamientos internos entre facciones del grupo terrorista. En medio de esta situación, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo que Hamás debe dejar las armas. We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes. You say because quickly. everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? Okay. De forma paralela, llegaron a Israel los cuerpos de 4 rehenes que permanecían en cautiverio por el grupo terrorista Hamás. I'm here with my son because we wanted to pay our last respect for the 4 hostages, the dead hostages that came back.
This is a very, very sad day for us. We don't know who they are, but they are a part of us, a part of our people, a brother, a father, someone that we cared about and we wanted to see him back home. Entre los compromisos de Israel para avanzar en el plan de paz, incluye abrir las fronteras para que la ayuda llegue a Gaza. De acuerdo con funcionarios israelíes, esto se ha retrasado al sur de Rafah, en Egipto. Solo permitirá la entrada a Gaza de la mitad del número acordado de camiones de ayuda, lo equivalente a 30,000 toneladas de comida, ropa, medicamentos y equipo de salud. Esto supone un revés para paliar la hambruna que afecta a los miles de gazatíes. Bueno, lamentablemente parece que esta paz total tardará en llegar, si es que algún día llega, porque el conflicto en Medio Oriente no va a cesar tan rápido, Jorge. No, por supuesto que no. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.